que sí puedes hacer y las cosas que no puedes hacer. Háblanos un poco de eso. Pues mira, número uno, las criptomonedas, la razón por la cual han tenido demasiado, diría yo, la gente tiene mucho miedo es porque dos cosas. Número uno, desconocimiento. Y número dos, invierten porque el vecino, el amigo le contó de esta criptomoneda nueva que salió y lamentablemente no saben el por qué están invirtiendo. Entonces, número uno, antes de invertir, primero comienza con educación. ¿Ok? Esto es como literalmente tú aprendes un nuevo idioma. Claro. ¿Sabes? En las finanzas, en el mundo de los mercados financieros, cuando tú ves gráficos, cuando tú ves análisis técnico, cuando tú ves análisis fundamental, que son cosas que se te utilizan en conjunto, eso es un lenguaje que te está hablando y tú tienes que saber hablar ese lenguaje. Si tú no sabes hablar ese lenguaje, vas a perder demasiado de dinero porque no estás invirtiendo, estás especulando. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Amigos, otra historia fascinante. Nuestro invitado de hoy nació en San Juan, Puerto Rico. Forma parte de la nueva generación de milenios que han logrado alcanzar su libertad financiera antes de los 30 años. Gracias a su visión futurística, típica en esta nueva era, donde billones de dólares se mueven en los mercados digitales, Julio Domenech creció en una familia humilde, donde sus padres trabajaban hasta el cansancio, sacrificando la propia salud, y esto lo inspiró a él a querer salir adelante. Comenzó de cero hasta lograr el éxito en los negocios. Su historia es sinónimo de superación, retos, fracasos, perseverancia y mucha dedicación. Hoy, este boricua, con apenas 27 años, ha sido mentor de celebridades. Viaja el mundo entero enseñando a otros a conseguir sus metas y ser prósperos, asegurando que el ingenio y el trabajo duro no conocen fronteras. Bienvenido a Ámbar con Alma, Julio Domenech. Qué lindo tener un gran boricua aquí. No, me encanta, bien agradecido por la oportunidad. Los boricuas estamos aquí ganando como siempre. Oye, yo estoy feliz, porque aquí recibimos en Ámbar con Alma muchas historias. Okay. Pero esta historia tuya de superación, esta historia tuya de una persona que se propuso ser exitoso, y lo ha logrado a los 27 años. Sí. Verdaderamente yo quiero que todos los jóvenes se queden ahí escuchando este podcast, porque aquí nuestro amigo Julio tiene mucho que enseñarles. Definitivo. Y hasta a mí. No, claro que sí, todo el mundo tiene que tener la mentalidad esa de querer aprender. Así mismo es, sobre todo esa receptividad a querer aprender es lo que yo creo que muchos de nosotros necesitamos. Y yo por lo menos ya yo estoy receptiva a aprender todo lo que tú me quieras enseñar, porque 100%. ya te vi ahí manejando esa habilidad de número que tienes y de crecer las inversiones, me parece excelente. Pero antes que entremos en esos temas, háblame de tu niñez en Puerto Rico. ¿Cómo vivía ese pequeño Julio? Pues mira, excelente pregunta. Muchísimas gracias por la oportunidad de tenerme aquí. Pues mira, yo fui un puertorriqueño como muchos jóvenes que mi mamá, mi papá eran, yo le diría workaholics. ¿Okay? Siempre estaban trabajando. En muchas ocasiones mis papás no pudieron asistir a muchos eventos importantes de mi escuela porque siempre estaban trabajando constantemente. Y fui un niño que muchas veces quería juguetes, por ejemplo, y habían juguetes que yo quería comprar y yo sabía escuchar, por ejemplo, a mi mamá decir, no se puede. Y yo en ese momento no entendía el por qué. Y para mí, a medida que uno va creciendo, uno va viendo, eso para mí fue como que, pero ¿por qué yo no puedo tenerlo? ¿Por qué? O sea, yo siempre me ponía esa meta, ¿por qué? Te comparaban y otros niños lo tienen y yo no. Otros niños tenían las bicicletas más nuevas, las más brutales, pero yo tenía quizás una bicicleta, pero no era más. Y yo siempre quería aspirar, ¿verdad? A tener esos resultados en mi vida, como quien dice. Y para mí, yo de niño siempre me considero como que bien negociante. Y yo dije, bueno, si voy a tener que crearlo yo mismo, voy a tener que empezar yo, si mi papá por el momento, por ejemplo, por alguna razón no me puede ayudar, pues yo voy a crearlo. Entonces, como yo comencé como niño, era vendiendo lo que se reconoce en Puerto Rico como canicas.
Entonces yo compraba canicas, paquetes de canicas esas de las que se juegan. Ah, sí, sí. Y sí. yo cogía a comprar el paquete y lo vendía a peseta a los estudiantes. Entonces yo creo que ese fue mi primer comienzo, como que Es donde de hacer de las negocio. bombitas esas que explotan en el... Son como Ah. unas bolitas de cristal que Sí, tú sí, sí. le dicen quiñe, que tú Ajá. le das y quiñea. Pues esa fue mi primer negocio. Y yo desde ahí pues comienzo, ¿verdad? Empezó a vender y empezó a ahorrar y empezó a reinvertirlo. Y ahí fue como que yo conozco en sexto grado es lo que era el mundo de los negocios. Y ¿Y cómo nace en ti eso de querer ser negociante y ese deseo de superarte? pues mira, todo fue desde que escuché la historia de mi abuelo. Mi abuelo, él es palestino, él no era puertorriqueño. Mi abuelo llegó... O sea, que tú tienes Sí, árabe. árabe. Marhaba. Ah, sí, Estoy aquí, sí, sí. no voy a empezar a pero hablar. tienes ese El porte. trasunto, como diríamos. Sí, pues mi abuelo, él llegó a Puerto Rico sin nada. Mi abuelo llegó vendiendo tela de casa a casa, ¿sabes? Y fue una persona que para mí fue una inspiración porque mi abuelo llegó sin conocer el español, sin conocer el inglés, ¿sabes? Hablando árabe, enseñando y vendiendo productos. Y yo creo que desde que aprendí que, mira, no hay limitaciones, que tú puedes venir desde cualquier lugar, te propone una meta. Mi abuelo, gracias a Dios, pudo tener su propio negocio y entre otras esas cosas, pero para mí ese fue el enfoque que cuando yo escuché esa historia de mi mamá, que mi abuelo que me lo contaron, dije, yo voy a poder hacerlo y voy a poder lograr cualquier cosa que me proponga. Definitivamente, yo creo que escuchándote hablar y al principio del programa dije a todos los jóvenes que estén bien pendientes porque eres un modelo a seguir, eres un ejemplo de superación, eres un chico que me contabas tras bastidores que te hacían bullying y a veces te sentías mal y todo eso te ayudó y tomaste más fuerza para seguir hacia adelante. O sea, y el hecho de que tú, ¿verdad? Sin tener las ayudas, porque hay muchas personas que tienen, ¿verdad? La bendición, por llamarlo de alguna manera, de que sus padres los ayudan a montar sus propios negocios o tienen unas condiciones sociales y económicas diferentes que pues pueden tener esa bicicleta que quieren rápido, eso y es. esos juegos que quieren y les llegan, pero ¿sabes una cosa? A diferencia de tu situación, que a veces esos niños que lo han tenido todo no saben valorarlo. Y eso es algo que la gente que nunca ha tenido, cuando tú no tienes nada y te da un hambre diferente, esa hambre tú no te la puedes enseñar a menos que tú pases por ella. Es un hambre que tú naces con eso. Entonces, para, ¿verdad? Contarte un poco y contarle al público, yo de mi primer negocio fue vender açaí. Tú sabes, sí, claro. Açaí, a todo el mundo nos fascina. Me encanta. ¿Verdad que está bueno? Sí. Pues, yo lo que hacía era que hacía una lista el día antes, iba donde todos los maestros, todos los estudiantes, le cobraba $5 y el día después me levantaba a las 5 de la mañana a prepararlo todo en mi casa. Mis papás me llevaban al supermercado y desde, como quien dice, desde bien joven yo buscaba la manera de hacer dinero. Si no tenía dinero y lo que tenía eran $20, por ejemplo, ¿cómo yo puedo multiplicar esos $20? Cogí y me compraba en Sam's las cajas de Dulce Mars y las vendía también. ¿Sabes? Que yo buscaba siempre ser resourceful. Alguna manera de duplicar mi multiplicar el dinero. Yo llegué hasta a vender botellas de agua en el Guatacá Downhill en Puerto Rico, que para mí todas esas experiencias me enseñaron, número uno, el trabajo duro, número dos, a valorar el trabajo que hacen otras personas y número tres, que no hay limitaciones, porque yo vengo del Eso es campo de así. Puerto Rico, que la gente quizás pensaba, yo recibí demasiado rechazo en demasiadas etapas de mi vida. Me estuviste diciendo y de verdad que eso todavía te hace mucho más valioso. Más valioso porque cuando tienes estos retos y estos desaires, por llamarlo de alguna manera, hay muchas personas que se deprimen Sí. y se encierran en su casa, no salen de su casa y no pasa nada. Pero eso te sirvió a ti como este timbre que tocó tu puerta, a decirte, tú puedes. Correcto. Tú puedes y todo lo puedes lograr. Y esos 20 pesos los convertiste en 100 y a lo mejor los 100 los convertiste en 1000. Y me vas a seguir contando porque por ahí llegaron a los millones. Así que sígueme contando cómo esa hambre que tú sentiste en un momento dado te ha convertido en el profesional que eres ahora y en esa necesidad de enseñar a otros y que de alguna manera estos jóvenes te puedan utilizar a ti como un recurso para ellos también lograr sus metas. Pues mira, aquí lo que pasa es lo siguiente, que la mayoría de la gente ni tan siquiera comienza, porque tiene mucho miedo de ser juzgado y tiene miedo de ser juzgado por su familia, por sus amigos, quizás el pensar de que quizás funciona o quizás no funciona. Yo creo que una vez ya tú dejes ese miedo de decir, si yo no tengo nada para perder, no Claro. tengo nada,
¿Qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva a casa de mis padres. Es lo peor que me puede pasar. ¿Sabes? Porque cuando tú vienes desde abajo, tú puedes tomar muchos riesgos. Y cuando eres joven, tú puedes tomar riesgos. Yo le diría a todos los jóvenes que puedan tomar todos los riesgos, que se puedan lanzar y cualquier oportunidad que se les surja, que den el paso. Porque tienes algo a tu favor que quizás otra gente no tiene, que es el tiempo. Y el tiempo te da muchas lecciones. Claro que sí. Porque puedes tener empresas, se te puede fracasar rápido, pero aprendes de ser rápido y la próxima no cometes los mismos errores. Y así te vas moviendo. Yo pienso que escuchándote hablar, las metas tienen que ser muchas. Tú tienes que tener muchas metas porque cuando uno tiene muchos sueños y muchas metas, no todas se dan. Hay unas con las que tú fracasas, pero te enseñan a no volver a cometer los mismos errores y otras sí las logras. Sí. Aquí yo creo que de lo que se trata también es que dentro de esa hambre de crecer y esos deseos de perseguir tus sueños y tus metas, que no se convierta en una ambición desmedida. Correcto. Porque cuando se convierte en una ambición desmedida, ahí es que pierdes un poco el foco y pierdes el norte. Sí, no. Así que yo quisiera que tú compartieras con nosotros de algunos momentos que tú puedas recordar que fueron claves en tus decisiones, cómo impactaron tu vida para tú llegar a ser ahora quien tú eres. Pues mira, yo te puedo contar varias. De las primeras que me vienen a la mente, número uno, fue en el 2022. Esto fue una lección que ya había tenido muchísimo éxito en mi finanza y yo ver los mercados caer, una cosa como nunca antes visto que pasó, y pasar por un divorcio a la misma vez. Y es tu sentir... Pero ya tú te casaste tan joven. Sí, yo me casé. Ay, pero cuéntame eso, ¿cómo es eso? Yo me casé a los 22 años. A los 22, oye, pero tú eres bien precoz. No, yo todos los días rápido. Rápido. ¿Te casaste y también te divorciaste? También a los 3 años. No, pero tú eres precoz. Eso fue rápido, o sea, lo tuyo es... Esto es, vamos para adelante, olvídate. No, pero yo creo que para mí... Yo espero que no multipliquen los matrimonios como las finanzas. No, eso sí que no. Eso sí que es importante, que no logres hacer eso. No, después de un divorcio uno aprende mucho, de mucha manera. ¿Y te divorciaste porque crees que tú fuiste el que fallaste en esa relación? Fíjate, no, es que yo cometí, cuando uno es joven, uno comete decisiones muy a la ligera y uno no se da el tiempo de realmente analizar las cosas. Por ejemplo, cosas que yo no pensé que realmente iban a afectar. Por ejemplo, vamos a empezar de lo más básico. Y no es que esté mal, pero yo, por ejemplo, yo soy cristiano y ella era musulmana. Y ya empezamos a tener ese primer choque. Al principio no era todo bello y hermoso, pero ya cuando tú estás viviendo con esa persona, solo en tu propia casa, esto, lo otro, pues empezamos a tener ya esas primeros de que no, ya quiere que yo hiciera algo y yo como que, pero tú me conociste de esta manera. Y yo creo que en ese punto empezamos a desconectarnos, como quien dice, ya puede ser. Ya hubo una desconexión, porque ella quería que yo, por ejemplo, hiciera el Ramadán y yo no quería hacerlo. Y ya esas pequeñas cosas, como quien dice, fueron separándonos poco a poco y después que nos dimos cuenta que no éramos compatibles. Y ahí es que, como quien dice, y obviamente yo la quería mucho y todo, pero pues obviamente es un adulto y uno tiene que decir, bueno, ya pasó, ya el tiempo que pasó, sufrí lo que iba a sufrir, porque sí, no te niego, sí, claro, sufrí muchísimo. Es un divorcio. Un divorcio es una gran pérdida. No, un luto. Es más, aunque no estés casado, una relación es una gran pérdida. Yo por lo menos, yo estuve después de mi divorcio, después de todo lo que pasé, yo estuve 6 meses en mi casa, que yo no salía de mi casa. O sea, yo estaba deprimido completamente. Esto no lo cuento ni si la gente no sabe, porque yo usualmente no me gusta llorar. Pero acuérdate que aquí vienes a conectar conmigo. Conectamos nuestros corazones, pero ¿sabes qué? Desnudamos nuestras almas. Es como una catarsis. ¿Sabes lo que es una catarsis? No. Una catarsis es un desahogo. Ok. Es cuando tú tienes la oportunidad de que la gente te conozca más allá de lo que tu imagen presenta, de lo que la gente quiere pensar que eres. Pues la gente ya sabe que eres un muchacho que ha superado muchos retos, de todo, desafíos. Compañías que han fracasado, divorcios, lo que tú puedas llamar. Yo lo he pasado a mi corta edad. Pero es lo que tú dices, es saber uno, y esto uno lo va aprendiendo con el tiempo, que uno no puede esconder, ¿verdad?, quién realmente es, en el sentido de que, porque mi historia es una historia que si yo te cuento solamente lo bueno y no te cuento lo malo, pues tú dices, pues mi vida es perfecta. Pues no es perfecta, porque yo he tenido que sufrir mucho y he tenido que pagar un precio muy alto para estar donde estoy hoy día. Pero lo que sí te puedo decir que fue una de las grandes lecciones que se lo quiero compartir a todos los jóvenes y todas las personas que están viendo. Claro que sí, mira, directo a tu cámara. Esta es tu cámara. Lo más importante es que no importa si tú caes, lo importante es cuán rápido tú te puedes levantar. Porque a mí una de las cosas que me tuvo 6 meses era yo pensando, eso mismo lo que tú me dijiste, no, yo pude haber hecho algo diferente, fui yo que hice, o ella hizo, ¿sabes? Y me quedé como en ese loop. Y mientras más rápido tú caigas,
más rápido intenta levantarte. Ok, pasó, vamos a limpiarnos, vamos para adelante. Yo creo que has dicho unas palabras tan maravillosas a tu corta edad. O sea, todos podemos caernos, pero la decisión de levantarse es de uno nada más. Correcto. No es de nadie más. De Porque nadie. si yo te veo a ti encerrado en tu cuarto, deprimido, a lo mejor te voy a pasar la mano, te voy a Sí. demostrar mi cariño, mi amor, mi empatía contigo. Y te puedo decir, levántate, ponte lindo, vámonos para Sí, el cine. vamos. Pero si tú no te levantas, yo no te puedo Correcto. cargar. Y O sea, por más que realmente la gente... es difícil. Así mismo es, y por más que la gente te intente ayudar, si tú no te quieres ayudar a ti mismo, nadie lo va a poder hacer. La realidad. Totalmente de acuerdo. Yo creo que se requiere mucho reconocimiento de quién uno es y mucho reconocimiento y empoderamiento de lo que tú quieres ser. Sí. Y yo creo que tú tenías esa mezcla. O sea, tú estabas pasando por esa etapa del divorcio que obviamente pues tomaste una decisión muy joven, Demasiado. demasiado precoz. No te diste la oportunidad de conocer realmente a una persona de otra cultura. Sí. Porque imagínate, somos de las mismas culturas y es difícil. Es difícil, imagínate. Imagínate de culturas diferentes, Chacho, con, pum, pum, pum. con creencias diferentes, con energías diferentes, No. todo. O sea, que realmente estaba un poco destinado al fracaso. Sí. Y a veces no sabemos decir cuándo un negocio está destinado al fracaso y cuándo podría estar destinado al éxito. Correcto. Pero yo sé que tú has entrado en este mundo maravilloso de las criptomonedas, ¿verdad que sí? Sí, me encanta. Y eso, mucha gente no cree en eso. Sí. Yo quiero que tú sepas. Hay mucha gente que piensa que eso es algo de moda, que eso es algo que puede ser que suba y de momento puede bajar y te quedas sin nada. Pero yo sé que tú has tenido una experiencia diferente. Sí. Pero has tenido una experiencia diferente porque posiblemente la probaste, Claro. a lo mejor fracasaste. Al principio, claro. Exacto. Y a lo mejor te diste cuenta de qué son esas técnicas y esas claves Ok. y qué son, como dicen en inglés, los do's and don'ts. Las cosas que sí puedes hacer y las cosas que no puedes hacer. Háblanos un poco de eso. Pues mira, número uno, las criptomonedas, la razón por la cual han tenido demasiado, diría yo, la gente tiene mucho miedo es porque dos cosas. Número uno, desconocimiento. Y número dos, invierten porque el vecino, el amigo le contó de esta criptomoneda nueva que salió y lamentablemente no saben el por qué están invirtiendo. Entonces, do's and don'ts. Número uno, antes de invertir, lo primero comienza con educación. Ok, esto es como literalmente tú aprendes un nuevo idioma. Claro. ¿Sabes? En las finanzas, en el mundo de los mercados financieros, cuando tú ves gráficos, cuando tú ves análisis técnico, cuando tú ves análisis fundamental, que son cosas que se te utilizan en conjunto, eso es un lenguaje que te está hablando y tú tienes que saber hablar ese lenguaje. Si tú no sabes hablar ese lenguaje, vas a perder demasiado de dinero porque no estás invirtiendo, estás especulando. Cosas importantes, empieza también con lo más general, lo que más la mayoría de la gente conoce. Por ejemplo, si estamos hablando de criptomonedas, pues empieza Bitcoin, Ethereum, Solana, que obviamente no son consejos de inversión, que no estamos diciendo a nadie que haga esto, pero lo que te estamos diciendo es que vete con los grandes, no te vayas Pero también le podemos dar 2 o 3 consejitos. Si los Ok. jóvenes están locos por saber primero quieren saber lo que es la criptomoneda. Ok. Primero quieren saber los riesgos. Primero quieren saber cuántos chavitos pueden Comenzar a invertir, sí. con cuánto pueden, Sí, sí. porque como se habla de tantos millones y millones y millones de dólares, aquel que tenga $100 Sí, ahorrado no, o $1,000 piensa que no. no sabe si los puede invertir o no. Así que edúcanos. Pues mira, las criptomonedas en esencia es un tipo de dinero digital. Se hizo bien famoso a partir de la crisis del 2008, que hubo una crisis bancaria que todo el mundo se acuerda, que fue básicamente una caída increíble en los mercados Del financieros. mercado. Del mercado. Y de ahí es que nace. Pero en esencia, que si tú quisieras empezar, tú puedes empezar con cualquier tipo de dinero. Porque, por ejemplo, la gente no sabe, ven un Bitcoin en $100,000, tú no necesitas $100,000. Tú puedes comprar con una fracción, puedes comprar lo que se reconocen como Satoshi, que es .00123, pero obviamente no es un Bitcoin, pero tiene una fracción. Claro. Lo importante es comenzar y tener ese hábito de invertir. ¿Qué le diría a los jóvenes que quieren invertir? Número uno, tienen que tener una cuenta de fondo indexado. ¿Sabes? Antes de tú entrar en criptomonedas, acuérdate, tú tienes que tener lo que son las finanzas, las inversiones, tienes que tener un macro completo, porque es como quien dice, tú tienes un carro y si tú no tienes la otra llanta, aunque tú tengas el motor, el carro no funciona. Claro. Pues tú lo que haces Tienes que es estar con todo el equipo. con todo el contigo. equipo. ¿Y qué tiene todo el equipo? Pues mira, tiene un fondo indexado en el S&P 500 que mide las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Tienes, por ejemplo, las criptomonedas que te ayudan a tener riesgo, un tipo de riesgo que te permite exponencialmente crecer tu capital. Tienes, por ejemplo, bienes raíces. O sea, tú vas a ir construyéndolo poco a poco. Pero lo importante es que tú puedes comenzar con $100, $50, $20, con lo que tú Con lo que tengas. pueda. Con lo que tú puedas, correcto.
sin temor a que lo vayas a perder. Lo puedes perder. Lo puedes perder, Claro. pero idealmente sería dinero que no te duela perderlo. Claro. Porque lo que pasa aquí es, que te quiero ¿sabes? Comentar un poco, es que si tú metes dinero que tú no puedes perder, cada vez que venga un bajón de mercado te vas a sentir con la necesidad de querer vender. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Y a lo mejor pierdes una gran oportunidad más a largo plazo. correcto, ya a este punto, porque ¡ay! El retiro, ¡ay! Y te da ese taquicardia y Oye, ven acá, no puedes dormir. y el mercado ahora cuando se cayó. Bueno, el mercado dio una oportunidad increíble. Yo cogí hasta préstamo para meterle al mercado. Ave Yo cogí, María. yo me fui, Oye, ojo, se ¿Te supone fuiste- que te fuiste yo me full? fui como quien dice full. ¿Con todo? Con todo, porque pues obviamente ya yo estudié, yo sabía que esto era una gran oportunidad, porque Ajá. ya yo ¿sabes? Había vivido lo que era el COVID, y el COVID para mí fue una de las mejores enseñanzas. Épocas, ajá. Entonces, pues cuando tú tienes convicción en un activo y tú crees en algo, pues tú inviertes. Pero sí, tú puedes comenzar tú te haces una cuenta en Coinbase, que es la plataforma más segura, si quieres operar en las criptomonedas, y empieza con poco a poco, empieza $10, $20, y empieza poco a poco diversificándote. Cuando tú vienes a ver, tienes un portafolio que tú dices, wow, ¿y cómo yo llegué aquí? Mira para allá. Oye, pero qué bueno que podemos hablar de esto porque escuchando y leyendo un poco de tu historia, ¿verdad? De tu Ujú. trasfondo, en la universidad te hacían bullying Sí, y te decían el loquito de los criptos. sí, 100%. Y, de a- acuerdo. y tú no te chantaste, tú seguiste hacia adelante. Acho, yo te voy a decir bien honesto, y esto fue un momento porque yo todavía puedo cerrar mis ojos, imaginarme esos momentos de llegar. Yo estudié finanzas de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y yo le decía, cuando yo descubrí las cripto, Bitcoin costaba $400 Ujú. y Ethereum costaba como $20, $25, ¿sabes? Estaba todo súper barato a comparación de los precios de ahora. Ujú. Y yo cuando descubrí esta oportunidad, para mí fue como, yo dije en mi mente, dinero más internet igual a futuro. Te estoy hablando de 2016, ¿sabes? Que eso, y las cripto para ese entonces todo el mundo pensaba que eran estafas. Y yo creí tanto. Todavía. Y todavía. Todavía hay mucha gente que se cree estafa. De hecho, debo de agregar que en Puerto Rico, tú que eres puertorriqueño, yo también, la ley de incentivos, que es la ley 60, Sí. donde atrae a muchos Ujú. norteamericanos o personas que quieran invertir en Puerto Rico, Sí. han venido muchos especialistas de cripto y se siguen haciendo billonarios. Billones largos. Así es, no es millón, billones. Billones. Así mismo Sí, porque es. vienen los fundadores de los protocolos, de Solana, de Así Chainlink, de todo el mundo. Vienen a Puerto Rico porque es un tax haven, tú te beneficias Exactamente. de eso. No, de esos no incentivos. pagan, bueno, tienen unos incentivos que lo que pagan de tax es Sí, nada. nada. En comparación, Es porque nada. si lo tienen acá, olvídate, lo rajan y lo guayan. Así mismo es. así Pero mismo entonces, es. para poder terminarte la historia con eso, sencillamente, yo no sé por qué, pero yo siempre he sido, cuando tú sufres bullying desde muy niño, porque a mí me hacen bullying por los negocios, porque como pues, por ejemplo, en la escuela como que quizás los papás de los nenes eran doctores y tenían más dinero que nosotros, pues yo era como que el que menos tenía en la escuela, por El ejemplo. patito feo. El patito feo. Y yo creo que desde ese entonces tú desarrollas una resiliencia de que no te importa. A mí al día de hoy no me importa. Yo puedo invertir y generar cientos de miles de dólares como puedo perder. Tampoco me importa. ¿Por qué? Cuando tú vienes desde cero, o sea, a ti tú no le tienes ni miedo No a has perder. tenido nada Correcto. y todo lo que tienes es ganancia. Todo lo que tienes ganancia. Indiscutible. Ese es el mindset. O sea, yo creo que ese es el mensaje. O sea, el mensaje de esta conversación que estoy teniendo contigo. Y me encanta que seas joven. Yo tengo un hijo millennial también. O sea, Sí. que realmente escucharte hablar. Quiero que José Alberto, mi hijo, te escuche también. Que aunque él está en este mundo digital, pero del punto de vista creativo, Ujú. también yo quiero que él aprenda a invertir, porque el que no toma riesgos no gana. No gana. O sea, en la vida, el que no toma riesgos en la vida no gana nunca, nunca. Y no sabe si nunca lo probó, nunca sabe si Correcto, si va es a ser bueno o no, o exitoso malo. o no. Ujú. Así que yo pienso que este mensaje que tú le das a los jóvenes, de que no importa que te hagan bullying, no importa que sea el patito feo, como dije yo ahorita, no importa que la gente diga, ay, este está loquito, este está pensando en pajaritos preñados. Sí, como decimos en Puerto Rico. Como dicen en Puerto Rico, pajaritos preñados. Eso no importa. No. Después que tú estés convencido y tú creas en ti Ujú. y que los resultados se estén viendo contra, Claro. porque si tú estás invirtiendo y haciendo ciertos movimientos y tú ves que esto como que va para abajo, para abajo, para abajo, tampoco no vas a quedarte en la prángana. Correcto, sí. ¿Entiendes? Sí, O sea, tienes que hacer manejo de movimientos riesgo. inteligentes. Pero hay que leer de las criptomonedas. 100%. Hay que entender y a lo mejor alinearse con personas como tú. Tú no tienes tutorials. Sí, Tienes yo tutorials cada y rato todo. en YouTube zumbo tutoriales. Mira, por ejemplo, ahora que
que recientemente hubo una caída en el mercado, Ajá. yo le estaba diciendo a todo el mundo, es tiempo de comprar ahora. Y en el mismo tutorial sale, dale, ahora. Porque Ahora ya es el tuve la momento. experiencia. Porque, por ejemplo, do's and don'ts, que no se me fue. Lo más importante, siempre déjate llevar por el índice del mercado se mide por dos emociones principalmente, el miedo y la avaricia. Y el secreto de los mercados está en tú comprar en miedo extremo para vender en avaricia extrema. Cuando el mercado está en miedo extremo, ahí es que tú le metes con todo y te va como a calzón quitado, como decíamos todo el Sin mundo, miedo, sin sin miedo. miedo. Pero cuando Con el mercado todo. está avaricioso, ahí es que tú tienes que tener cuidado porque siempre se va a tomar ganancia y tú no quieres ser la persona que sea el último en pagarse. Claro que no, claro que no. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay mucha gente, y en este mundo digital el que vivimos, sobre todo los millennials, los jóvenes, a veces se involucran en tanta cosa que videojuegos, otras áreas donde no los ayuda a ver este horizonte de las inversiones. Y tú estás invirtiendo para el futuro. Claro. Realmente, o sea, este es tu futuro. Claro. Lo que era para nuestros papás el seguro social, para algunos trabajadores, el 401k, las giras, todo eso. Ahora para ustedes es las inversiones, Claro. y para nosotros también, los que hemos pasado por momentos, porque en la vida para tú ser un buen emprendedor y convertirte en un gran empresario, no todo es color de rosa. No, ya te va a tener O sea, 20,000. tú te caes, te levantas y de la misma manera que te caes, te levantas con más fuerza, y si te vuelves a caer con la misma entusiasmo y energía, te vuelves a levantar. 100%. O sea, porque de eso se trata. O sea, no todo es perfecto. No hay una carretera recta No, para tú decir, por aquí es que voy a llegar. No. Ujú. O sea, no todo es un camino sin espinas. No, o sea, todo va a tener sus altas, sus bajas. Y la realidad es que dentro de estas altas y estas bajas es tener fe en ti. 100%. Tener fe en ti Convicción. y saber que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo consciente y responsablemente. Irresponsablemente. Eso es bien, bien importante. Mira acá, ¿y en qué momento llegaste a tener y a gozar de esa libertad financiera? Pues mira, yo siento que el día que yo descubrí que tenía de libertad financiera, porque realmente nunca me puse un número en la mente, fue el día que yo me quedé en mi casa y yo dije, ¿sabes qué? Me quiero ir para Japón. Así, sin hacer nada. Y yo, ok, no le tengo que dar explicaciones a nadie. Ese mismo día compré los pasajes y me fui. Pues ese momento, o sea, en otros momentos obviamente, pero lo que te quiero decir es que cuando yo empecé a ver que yo no tenía que depender de un jefe, cuando tenía los mercados que me hacían dinero y que mi dinero hacía más dinero, y después, ¿para qué yo tengo que hacer eso? ¿Me entiendes? Yo me enfoqué en, primero, crecer mi patrimonio y luego, pues, utilizar el mismo patrimonio para rentabilizarlo. Claro. Y yo creo que eso fue lo primero y lo más importante, poder ayudar a mis padres. Y a mi hermana. Eso es lo más importante. ¿Sabes? Cuando uno crece y uno pues empieza a recibir recursos económicos, Claro. es tan bello ver que los hijos puedan agradecerle a los padres. Y Claro. no tiene que ser material, porque los padres reciben amor y eso es más que suficiente. Pero el que tú puedas ver que tu papá a lo mejor necesita un carro, tu mamá un carro, o que tus papás no tienen una casa como a ti te gustaría que ellos tuvieran. El tú poderle comprar esa casa, mueblársela, comprarles ropa, comprarles a lo mejor ciertas cosas que, vuelvo y te repito, lo material No no importa. sustituye el amor. No. Pero son detalles que tú puedes tener para tus seres amados que realmente te llenan más. Claro. Mira, yo de alguna manera siempre fui así. Yo fui bien, yo desde nena, yo cocinaba, hacía cerámica, yo cosía, yo vendía pastelillos, yo vendía donas, yo vendía rellenos, que yo no sé si tú sabes de eso, Claro. rellenos de corned beef, que en Puerto Rico sabes que le encanta el Chacho, corned todo el beef. mundo la fritura. Mira, yo hacía cerámica, yo vendía piezas bellas y yo hacía a veces más chavos que papi. Sí. Increíble. Sí. Y eso para mí era para ayudar a mi papá, a mis papás, para ayudarlos más y que tuviéramos una mejor calidad de vida. Pero el hecho de uno poder sentir que ya uno está con una cierta libertad financiera, o que tú puedes disponer de una cantidad de dinero para darle una mejor calidad de vida a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a los que necesiten como parte de tu familia, eso es maravilloso. Eso no tiene precio. Eso no tiene Eso precio. es maravilloso. De verdad que yo creo que lo has definido muy bien. Esa es la verdadera la razón para el éxito. El momento que diga, ¿sabes qué? Hoy me quiero ir para Japón, pues como hiciste. Hoy me quiero ir para París. Ah, Y mira, no tener esa preocupación de que si
estás atado a Ay, una no, no, cosa, no. o que no tienes el dinero, o que a lo mejor quieres ir en primera clase o en business o algo y no puedes, O sea, realmente para eso uno trabaja. Sí, no, es Uno para trabaja disfrutar la vida. para sentir que el trabajo es sinónimo Ujú. de unos beneficios que recibes en la Claro. vida. Sí, no, ¿Es o no es? es 100%, porque por ejemplo, yo que trabajo en la computadora, yo puedo hacer mis inversiones desde Costa Rica, lo mismo puedo ir para Japón, lo mismo puedo ir para China, para Alemania, yo he viajado por todo el mundo y te puedo decir que ese es el verdadero momento que tú te das cuenta que eres libre. Qué Y eso es lo más fantástico. brutal, porque ¿sabes? Cuando yo vengo desde cero, mi primer trabajo fue en Jairo, ¿sabes? Vendiendo Jairos de comida. Sí, los sándwiches, como los sándwiches, ¿no? Los sándwiches, correcto. Sí, sí. Eso fue cuando yo tenía 16 años. Y yo me acuerdo que pues yo tenía que entrar súper temprano y que tienes que estar hasta esta hora. Y a mí eso como que nunca dio conmigo. Sí, como que eso de No, imponerte horario se te complicaba. me A lo pongo mejor grande, trabajas me pongo shaky, me 24, pongo shaky. 24 horas sin problema, pero cuando uno se siente como, ¿verdad? Como enjaulado, como Sí, que sí. estás ahí y no puedes salir de ahí, es un poquito complicado. Correcto. Eso no está hecho para todo el mundo. De hecho, el ser comerciante no está hecho para todo No, el mundo. tacho, tú tienes que tener un- O sea, hay personas que necesitan una disciplina, de un horario, de un líder que los guíe. Correcto. Hay otros que no necesitan esa disciplina porque eres líder innato y tú mismo te puedes guiar. Correcto. Las experiencias te enseñan y te enseñan de tal manera que todas estas experiencias que tú has compartido con nosotros te han enseñado y te has convertido en asesor financiero y posiblemente en mentor de muchas celebridades. Háblame de esa experiencia. Pues mira, he tenido la oportunidad de hacer de muchas celebridades y es bien interesante ver porque el explicarle finanzas a ellos es como un mundo tan diferente, como que ellos no, como que quizás para mí que llevo mucho tiempo se me hace un poco fácil, pero cuando uno le explica, que uno piensa que quizás es sencillo, es más complicado, pero ha sido una experiencia yo haber sido mentor de múltiples celebridades, a poder como quien dice, dar mi granito de arena, porque ellos muchas veces hacen mucho capital, pero no porque tú hagas mucho dinero significa que tú vas a siempre tener mucho dinero. Claro que Porque si tú, por ejemplo... Si haces mucho y gastas mucho, pues se te va. Llegaste al punto. Tú puedes hacer $100,000 al mes, por ejemplo, y si tú gastas $120,000 al mes, hay un problema, hay un déficit. Pues ese es el primer paso que yo diría. Pero sí, ha sido una experiencia. Mira, esto es como, imagínate que yo soy cantautora y que yo te empiece a explicar a ti cómo tú componer o cómo tú cantar. A lo mejor Sí. esa no es tu pasión, a lo mejor eso tú no tienes ningún conocimiento. De igual manera le pasa a las celebridades, a los artistas, a los actores, a los compositores, a todos los que estén en el mundo creativo. ¿Por qué? Porque nos encerramos también en ese mundo Sí, creativo. sí, sí. Y eso es lo que conocemos. Mm, Cuando se trata de números y eso, como que eso no nos gusta tanto. Sí. Y yo soy emprendedora y soy empresaria. Y obviamente me rodeo de personas que puedan conocer mucho más que yo de números, porque aprendo de ellos. Claro. Pero a través del tiempo, la logística y ese arte y ese talento que Dios nos regala, te enseña a lo mejor a ver otras cosas que los financieros no pueden ver. Correcto. Porque ellos ven que 2 más 2 da 4, ¿verdad? Y que 1 menos 1 es 0. Sí. Pero a veces los que somos más creativos podemos buscar la manera de cómo 2 más 2 te dé a 5 o te dé a 3. Sí, eso es un arte Y también. mayormente vas a buscar que te dé a 5. Sí, Que dentro de la matemática no tiene ninguna lógica. correcto. Pero dentro de la parte creativa de tú saber multiplicar el dinero y cómo lo logras, sí tiene lógica. Sí, sí. Y te lo digo yo que lo he vivido y lo he tenido que multiplicar de muchas maneras en momentos de crisis, Claro. en momentos de situaciones como el COVID. Sí, Que eso cuando sí tú fue un tienes palo para todo el empresa, mundo. tú no sabes qué pasó aquí, o sea, cómo yo dejo mis empleados sin trabajar, Y jugar con qué eso. yo hago, cómo yo juego con el cash que tengo para no afectar la empresa, pero tampoco quiero afectar mis empleados. O sea, ahí tú tienes Sí. que multiplicar como los panes, como Dios multiplicó los Así panes. mismo, es 100%. Ahí es que tú tienes que lograr y demostrarte de que tú estás hecho. 100%. Así que yo quisiera que tú, de alguna manera, que tú le des a los jóvenes y obviamente a los no tan jóvenes, ¿Ok? ¿qué palabras claves o qué pasos claves tú le puedes decir para que se puedan superar y que se puedan convertir en seres que quieran emprender y que puedan emprender? Pues mira, lo número 1 sería cuidar con quién te rodea.
Eso es lo más importante. Todo comienza desde el círculo de tu entorno. Si tú andas con 5 personas que no le importa el emprendimiento, pues obviamente tú vas a hacer la sexta porque los hábitos se tienden a pegar. Número 1, busca gente que tú puedas aprender de ellos. Y que reconocer también, el segundo paso es que una vez ya yo tengo mi círculo correcto, es ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Hacer ese tipo de análisis. ¿Por qué? Porque tú puedes mejorar tus debilidades como con lectura, tú puedes escuchar podcasts, puedes buscar mentoría, puedes escuchar personas como tú que tienen un canal para enseñarle y ayudarle. O sea, buscar a alguien que si no necesariamente mi círculo, el que tengo ahora me está ayudando, pues buscar qué otras alternativas para yo poder obtener input nuevo. Porque todo eso, recuerda, tengo una relación directa input y output. Así es, lo que significa es lo que entra, ¿verdad? Obviamente va a tener Claro. una reflexión. Eso es como una computadora. Tú puedes tener la computadora más cara del mundo con todos los muñequitos. Correcto. Pero si le pides información valiosa, te va a dar información valiosa. Y si le entra información valiosa, vas a obtener información valiosa. Pero si lo que le pides no sabes qué le vas a pedir, no te va a dar nada. No es lo primero. O sea, y esa es la realidad. Para mí ha sido como bien refrescante entrevistarte. Gracias. También de alguna manera gratificante. Que sé que para los jóvenes le está dando una gran lección. Porque siendo puertorriqueño me siento muy orgullosa de que seas puertorriqueño. Yo soy boricua. Así mismo, para que tú lo sepas, como decimos, ¿no? La realidad es que el que tú puedas representar a Puerto Rico en otros países, que a los 27 años ya tengas una libertad financiera, que estés bien económicamente, que sepas discernir entre lo bien y lo que no está tan bien, que sepas aconsejar, que, como decían nuestros abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, si te unes de personas que lo que quieren estar en la bebelata, en la buena vida, durmiendo, no haciendo nada por su vida, en depresión total, que vas a recibir lo mismo. Si estás con personas que quieren de alguna manera superarse, ser alguien en la vida, escalar cada día más eslabones y llegar a ser grandes económicamente, intelectualmente y regalar esas bendiciones, hay que saber con quién unirse. 100%. Porque una mala asesoría, un mal momento montado en un carro con alguien que está en malos pasos, perdiste todo lo que hiciste. Todo. Porque lamentablemente pagan justos por pecadores. O sea, tú tener una mala experiencia de sentarte con alguien que está en malos pasos y tú no lo sabes, porque a veces podemos ver las personas y no conocemos su realidad. No conocemos sus corazones, lo que hay dentro de una imagen. Tú puedes ver una persona que se ve intachable, bella, bello, súper bien vestido, con una imagen y una manera de comunicarse extraordinaria. Tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes si eso es capote pintura nada más. Y lo que te está trayendo es un problema. Así que yo creo que eso de darse la oportunidad a los jóvenes, de conocer con quién se montan en un carro, con quién se juntan, con quién pasan sus vacaciones, es importante. Es importante. Yo creo que esa fue de las primeras lecciones que yo aprendí, que me lo enseñó mi papá y mi mamá. Siempre cuídate de con quién te rodea. Y también yo diría que es siempre ser un niño en términos de curiosidad. Cuando tú tengas algo, cuando uno es niño, uno ve algo, uno va y va hacia eso y no tiene tantos pensamientos de si lo hace o no lo hace. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando tienes un emprendimiento en tu mente, que tú, de cierta manera, Dios pone en ti una idea en tu mente, tú tienes que ir a ver el por qué tú tienes esa idea y cómo tú lo vas a hacer que funcione. Mira, no te funcionó. Yo he tenido empresas que no han funcionado. Y pues no significa que soy un mal empresario. Claro que no. Pero lo que hace es que lo intenta. No vayamos lejos. El presidente de los Estados Unidos, correcto, Trump, ¿cuántas empresas ha fracasado? Correcto. Y es nuestro presidente. Por segunda vez. Por segunda vez. Ante todo pronóstico negativo. Así que querer es poder. Así que lo importante es estar ahí. Tienes que estar ahí, tienes que estar en el escenario para saber que puedes cantar y tienes lo que se necesita para presentarte al público. Correcto. Tienes que estar en las inversiones para saber que eso te va a dar resultados. 100%. Tienes que probar
tienes que crear un invento, te salió bien, te salió mal, creas otro. O sea, en la vida todo es un aprendizaje constante, es un desarrollo constante. El estudiar, el tener más conocimiento. Tú no tienes que estar todo el tiempo en la universidad, ni tienes que estar tampoco tras una computadora constantemente en seminarios. No, hay muchas maneras de aprender. Correcto. Tú puedes ser autodidacta, tú mismo puedes aprender, tú puedes aprender de los demás, tú puedes aprender de todas las personas que te rodean, de las personas que han fracasado y los que han crecido. Así que básicamente lo importante es empezar y no hoy. tenerle miedo. Hoy. Y a lo mejor utilizar el miedo, como decías tú, para que ese miedo sea el que te invite a ti a seguir hacia adelante. Sé que tienes un libro. Sí. Se titula De 0 a 7 en el mundo del cripto. Sí. Pues, Háblame. Pues mira, ese libro yo lo creé con la intención hace unos añitos atrás de poder enseñar a la gente que no sabe absolutamente nada de cripto, que puedan leer ese libro y puedan entender, ok, esto es cripto. Y fue un Amazon bestseller, gracias a Dios. O sea, cuando una vez la lanzó, tuvo mucho acogimiento del público. Y para mí, sencillamente educar, porque como yo vengo de una familia, ¿verdad? Que mi familia no somos inversionistas ni nada por el estilo, y que yo me he podido desarrollar con el tiempo, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, por qué no me ha funcionado. A otras personas, darle ese roadmap ya creado es lo que me gusta. Totalmente. Así que, nada, Julio, no me cabe más que decirte gracias. Gracias por venir desde Puerto Rico para dejarnos un pedazo de tu alma. Gracias. Ha sido un placer conocer a este joven tan maravilloso. Quiero que sepas que en mí ya tienes una fanática. Voy a seguir tus tutoriales. Quiero aprender un poco de las criptomonedas. También quiero que le digas a las personas cómo conseguirte. Aquellos que quieren aprender también de cripto, que quieren tener un mentor, un asesor financiero como tú, que les puedas hablar de dónde conseguirte. Pues mira, me pueden buscar en mis redes sociales Julio Domenech PR o juliodomenech.com, y me pueden buscar en YouTube, en Google, en todas las plataformas aparezco como Julio Domenech. Así que en lo que necesiten estamos para ayudarnos. Me encanta hacer tutoriales gratuitos en YouTube, así que pueden darme un subscribe y nada, bien contento de poder enseñarte a ti también, si te interesa. Claro que sí, claro que sí. Para mí el conocimiento es importante. Conocimiento es poder. Hay cosas que uno nunca puede decirle a que no, y el conocimiento es uno de ellos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Esto ha sido Ámbar con Alma con este joven maravilloso, Julio Domenech. Gracias. Los invito a que lo vean. Ámbar con alma. Ámbar con Alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con Alma.